Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Al iniciar su conferencia esta mañana, el presidente López Obrador confirmó, por lo que había sido supuestamente un rumor, y es la salida de su consejero jurídico Julio Scherer Ibarra. La Consejería Jurídica de la Presidencia ha sido una posición clave para el gobierno del presidente López Obrador, pues Scherer Ibarra fue responsable de las propuestas de reforma más importantes para el mandato del actual sexenio. Veamos el contexto. Este jueves, el presidente López Obrador confirmó la renuncia del consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra. El presidente se refirió a Scherer como su hermano y le agradeció haberlo acompañado desde hace 20 años. Scherer dijo que realizó su función hombro con hombro junto al presidente. Entre las reformas que el presidente reconoció a Scherer Ibarra están la que permitió que los programas sociales sean un derecho constitucional y la que tipificó la corrupción como delito grave, también prohibir la condonación de impuestos y la propuesta legal de la creación de la Guardia Nacional. El ex consejero jurídico dijo que no deja ningún asunto pendiente, aunque recordó que faltan 3 reformas constitucionales por presentar ante el Congreso: la eléctrica, la electoral y la que busca hacer de la Guardia Nacional un brazo de la Secretaría de la Defensa. La nueva consejera jurídica es María Estela Ríos González, que ha trabajado con el presidente desde hace 2 décadas. Ríos fue consejera jurídica y de servicios legales cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno de la capital del país. Ahí fue responsable de presentar la controversia constitucional del horario de verano. Es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM y cuenta con estudios de posgrado en ciencia política y una maestría en Derecho Laboral. De diciembre de 2018 a la fecha fue directora general de Ordenamiento de la Propiedad Rural en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche, pues finalmente sí fue cierto, el consejero jurídico, como decía Alejandro ayer todavía, negaba lo que decía él era un rumor que tenía característica de haber sido publicado en la prensa, algo así, con las palabras de Jesús Ramírez. ¿Cómo ves este cambio, esta salida del actual consejero? Hay varias hipótesis, una de ellas es que pues prácticamente con la llegada del nuevo secretario de Gobernación, a quien se le encargó la relación con la Suprema Corte, pues la figura del consejero jurídico se había disminuido mucho. ¿Cómo lo ves? Pues mira, justo venimos de un periodo de 2 consejerías jurídicas de presidencia muy fuertes, la de Castillejos y la de Scherer, en la cual pues se asumían desde estas oficinas funciones que orgánicamente le corresponden a la Secretaría de Gobernación, y esta es una forma pues que cada gobierno decide cómo organizarse, pero efectivamente, más allá de las competencias, digamos, normales o reconocidas en la administración pública a la consejería, pues teníamos consejeros, estos dos, pues que establecían interlocución con, digamos, el Poder Judicial, con gobernadores, con el Congreso. De hecho, yo creo que de los resultados o del balance del paso de Scherer por la consejería, pues es una veintena de reformas constitucionales. Te habla de que pues ejercía un papel muy importante y que con el cambio, la llegada de Adán Augusto a la Secretaría de Gobernación, en la cual viene acompañada del encargo, porque así lo dijo el presidente, de establecer la interlocución con el Poder Legislativo, gobernadores, Poder Judicial, entre otros, pues sí me parecería que hubiera habido un problema de duplicidad y que podría haber generado tensiones o algunos problemas. Entonces me parece que también puede plantearse la hipótesis por eso, ¿no? Y incluso cuando el presidente presenta a María Estela Ríos, lo hace al lado de Adán Augusto y les pide que trabajen de manera muy coordinada, lo cual pues me parece que se avisora que regresaremos a una oficina de consejería jurídica pues con las labores más tradicionales o digamos más suscritas a lo formal, al plano formal. Ahora, la llegada de María Estela Ríos creo que también es una buena noticia, es una mujer muy competente, con mucha experiencia en la administración pública y en las cuestiones, digamos, legales. De hecho, bueno, yo la conocí no solamente trabajando como jurídica el entonces jefe de gobierno López Obrador, lo cual habla que ya es una relación pues de muchos años de confianza, que conoce la dinámica del presidente, que es a veces muy demandante, pero también tiene una vertiente, yo la conocí también ahora, que la propuso el presidente ante el Senado como parte de la terna para dirigir el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral por esta experiencia laboral, y es en derecho laboral, y bueno, me parece que es un perfil pues bastante conocedor, y creo que es una muy buena noticia también que llegue una mujer a esta oficina.
José Ignacio, dice Alejandro, viene es el segundo consejero jurídico, digamos, en 2 sexenios consecutivos que tiene muchísimo poder o mucha influencia. Se refería Alejandro a Castillejos en el sexenio de Peña Nieto y ahora a Scherer en el sexenio del presidente López Obrador. ¿Qué va a pasar ahora con esta figura? ¿De verdad disminuye tanto? ¿Cuáles podrían ser las funciones de la nueva consejera? ¿A qué crees que obedezca la salida del consejero también? Bueno, creo que este es parte del nuevo movimiento de rompecabezas que está haciendo López Obrador para consolidar o para terminar su sexenio. Más allá de los rumores si salía o no salía, es importante también ver la forma en la que sale, a diferencia de otros funcionarios que salieron un poco por la puerta de atrás. Julio Scherer sale de mejor forma, de acuerdo a las palabras del presidente. Habrá que, el tiempo también dirá la verdadera razón si es que hay otra. Y habrá que preguntarse si Julio Scherer aconsejó bien al presidente durante este tiempo, si sustentó bien todas sus iniciativas jurídicamente, o si se sustentaron de una forma débil y por eso algunas no prosperaron o algunas todavía están en debate, ¿no? Cumplía así, como dice Alejandro, muchísimas funciones, funciones que tenían que ver con el contacto con la Fiscalía, con los gobernadores, con el Poder Judicial, con la Suprema Corte de Justicia, con el Congreso. Muchas de estas funciones sí pasarán a una Secretaría de Gobernación que cada día se fortalece más después de que había estado debilitada, y otras funciones recaerán ahora en María Estela Ríos, que María Estela Ríos sí es una mujer con una trayectoria larga que conoce muy bien a López Obrador y López Obrador la conoce, y eso le da la lealtad que hoy necesita el presidente para terminar su proyecto. Ahora, hay muchos temas pendientes, muchos temas de las iniciativas que quedaron pendientes de implementación. Vamos a ver cuál es el aproximamiento legal que va a tener hacia nuevas iniciativas. Eso me parece que hace muy interesante. Y hay un punto que sí vale la pena resaltar, que es Scherer en la iniciativa privada, y si existe o no, a lo mejor aquí Alejandro me puede ayudar más, si existe o no un problema de conflicto de interés con la ley de austeridad republicana, y si puede o no ejercer libremente después de todo lo que sabe, ¿no? Ese es un punto importante. Y luego, para terminar, creo que todo esto es parte de la consolidación del proyecto que quiere López Obrador. Quiere preparar este pase de estafeta hacia el que sigue, quiere fortalecer a Gobernación, quiere fortalecer al Senado con el pase de Olga Sánchez Cordero, como lo vimos, y todos estos movimientos también son, con, por ejemplo, el pase de Olga Sánchez Cordero hacia el Senado, a poner un contrapeso a Ricardo Monreal, que claramente quiere ser candidato, y si no es candidato, claramente está coqueteando con la oposición. Entonces, está muy entretenido para los que no estamos en ningún lado, es este movimiento de fichas de rompecabezas, en el cual López Obrador se está colocando para el fin del sexenio. Pili, ¿cómo ves tú, a qué interpretas la salida del consejero Julio Scherer, a quien, por cierto, el presidente leyó la carta, y la carta que le escribió el ahora exconsejero, pues sí habla de una cercanía, de una hermandad, digamos, pues bastante entrañable, ¿no? ¿Cómo ves esta salida? ¿Cómo ves el relevo? Me parece que yo coincido con lo que dice José Ignacio, que este movimiento es un indicativo que la campaña del 2024 ya empezó. Definitivamente resulta controvertida la salida de Julio Scherer de la Consejería Jurídica de la Presidencia, ya que, como tú lo mencionas, este personaje ha sido un aliado inseparable del presidente Andrés Manuel a lo largo de toda su carrera política, y llama la atención que ahora deje el cargo. También creo que es difícil saber con exactitud las razones que motivaron esa decisión, y muchas especulaciones se han manejado respecto de esta salida. Hay quienes, por ejemplo, aseguran que se trata de un signo de descomposición del círculo más cercano del presidente, que cada vez va perdiendo más figuras relevantes. Por ejemplo, la llegada del nuevo secretario de Gobernación, que relevaría a Scherer de sus funciones como enlace con la Fiscalía y con la Suprema Corte de Justicia, y prácticamente podría suponerse que sus funciones se encontraban, pues, digamos que ya muy disminuidas. Y por otro lado, hay quienes consideran que podría tratarse de un reacomodo para asignarle otras tareas de cara al cierre del sexenio y preparar el tablero para su sucesor. Incluso algunos
algunos analistas sugieren que para diciembre sería propuesto como ministro de la Corte. Pero creo que más allá de las especulaciones, yo destacaría dos elementos que considero que podrían alterar en términos reales la gestión del presidente López Obrador. Por un lado, el papel que Scherer jugaba para atemperar los ímpetus desbocados del presidente en sus afanes por ir a posturas muy extremas. Él era quien serenaba al presidente y le hacía ver los riesgos de radicalizarse aún más en sus posiciones. Y por otro lado, Scherer era prácticamente el único interlocutor entre el gobierno y la cúpula empresarial después de la salida de Romo. Me parece que habrá que estar atentos los próximos movimientos en el tablero para saber exactamente si el hermano, como le dice el presidente, en realidad ha roto con su amigo y aliado, o se trata de movimientos estratégicos en el juego de López Obrador, que como sabemos, para él todo es hacer política. Me parece que este movimiento es un indicativo pues, de la campaña del 2024 y bueno, aquí mis compañeros de la 4T pues, tendrán más clara la película de lo que realmente pasa. Bien, a ver, ¿más clara la película, Alejandro, o no? ¿Coincides con lo que dice Pili? ¿Hay uno, no sé, digamos, y con José Ignacio, hay una especie de movimiento de fichas para el 2024 o simplemente el consejero pues ya se fue a su casa a descansar un tiempo? ¿Cómo lo ves? Y también, ¿qué dirías de esto que el presidente, que Julio Scherer temperaba el pensamiento o las acciones del presidente? No tengo idea, la verdad, y creo que a veces nos excedemos, incluso qué bueno que Pili dijo esto de la especulación, porque parte del debate que se suscitó es que la salida de Scherer se debía a que iba a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en espacios estelares de opinión, de análisis político, gente que se las da de credenciales de especialista en derecho constitucional, etcétera, daban por sentado que eso era lo que iba a suceder, y me parece que si bien estos son espacios de opinión, oye, un mínimo de evidencia, un mínimo de sustento, ¿no? Porque no podemos tener el mismo rigor analítico que un programa de chismes, así que qué bueno que como dice Pili, estos eran cuestiones de especulación, pero sí te habla o sí denota un poco la calidad del debate público en estos últimos días. Y de lo que decía sobre la ley de austeridad de la austeridad republicana, el artículo 24 lo estaba revisando y sí dice que los servidores públicos de mando superior que por cualquier motivo se separen de su cargo no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos 10 años. Me imagino que esta ley la conoce muy bien el ex consejero jurídico de Presidencia que pasó por su escritorio, pero en su caso habría que ver si realmente aplicaría, porque entiendo que se va a ir de vuelta al litigio, a sus despachos de abogados. Yo no encontraría que hubiera un conflicto de interés porque no está regulando, digamos, o bueno, no podría prestar servicios, más bien no podría prestar aquí sus servicios profesionales de abogado a empresas que hubieran sido reguladas desde la Consejería Jurídica. Así es. Sí, ahora, el del tema, hay quien dice que la política es el arte de hacer lo imposible posible. Y Morena ha hecho eso bastante, ¿no? De repente con algunos nombramientos ha cambiado la ley, como por ejemplo la de Paco Ignacio Taibo para que llegara al Fondo de Cultura. Hay quien decía que el consejero no podría llegar a la Suprema Corte, estaría impedido porque tiene rango de subsecretario y dentro de los atributos para poder encontrar un buen perfil idóneo para la Suprema Corte, está como reglamento que no pueda ser una persona que haya sido parte del gabinete o parte de la función pública, me parece que un año antes o algo así, no me acuerdo la temporalidad. Y él evidentemente para diciembre no tendría ni 6 meses fuera del gabinete. Pero evidentemente también ya ahí estaban especulando en ese terreno del también. El sospechosismo, sí. ¿Qué pasa con el Fondo de Cultura? Pues hay que decirlo, pues también es que cuando se tienen las mayorías y si las usan por algunas cosas y no para otros, pues el terreno del sospechosismo también se convierte en el terreno del análisis, ¿no? Pues, o sea, por todos los escenarios que se pueden hacer a partir de ahí, ¿no? José Ignacio, la llegada de la nueva consejera, dice Alejandro que tiene una gran trayectoria, ya también escuchábamos en la nota que también es un personaje cercano al presidente, tiene retos ahora que se le quita la relación con la Suprema Corte a la consejería. ¿Cuál va a ser su tarea? ¿Decirle al presidente, analizar las iniciativas? ¿Cómo lo ves?
Sí, bueno, yo creo que uno de los principales cambios de timón que estamos viendo en el presidente es colocar a diferentes personalidades que él confía 100% y que lo que le van a dar es lealtad. Creo que María Estela lo que puede darle, una de las cosas que le va a dar es total lealtad. Y eso es lo que ahorita necesita el presidente y lo mismo está haciendo con el secretario de Gobernación. Entonces hacia allá van sus esfuerzos. Hace rato decía yo que es importante ver cuál va a ser la argumentación legal en las iniciativas que faltan, porque yo creo que una de las cosas que Julio Scherer hizo fue aconsejar para que las iniciativas pasaran, o algunas las hizo de una forma frágil que por algo no terminaron pasando. Entonces, habrá que ver internamente cómo van a manejar legalmente estos pequeñas diferencias que hacen o no que pase una ley, y sobre todo en estas últimas 3 leyes de reforma que el presidente confía mucho para poder terminar de consolidar lo que él cree que es su transformación. Entonces, básicamente es alguien que le dé lealtad y alguien que ya no le genera quizás tanto ruido y que al final, regresamos a lo mismo, genere el espacio propicio que necesitan hoy en general todos en Morena para que se pueda dar una transición y una nueva victoria en el 2024. Bien, pues déjenme hacer una pausa. Tenemos también ya que ir al siguiente bloque. Las reuniones entre la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y los alcaldes y alcaldesas electas iniciaron finalmente este jueves con Lía Limón, justo la panista que gobernará Álvaro Obregón y que resultó herida en una confrontación que hubo con la policía capitalina la semana pasada. La panista dijo que dijo que el diálogo fue constructivo con la jefa de gobierno. Volvemos con ese tema a punto y contrapunto, no te vayas.